Durante más de 4 décadas, Dolores Cannon ha sondeado las profundidades de la conciencia humana en busca de respuestas que la ciencia convencional no podía proporcionar. Como hipnoterapeuta, autora de docenas de libros e investigadora espiritual, ha dirigido miles de sesiones de regresión que han traspasado las barreras del tiempo, el espacio y la percepción. Su trabajo la ha llevado a escuchar historias de vidas pasadas, experiencias interdimensionales, encuentros con conciencias no físicas y revelaciones sobre el funcionamiento del alma en planos sutiles. Pero entre los muchos temas que surgían recurrentemente en sus sesiones, había una pregunta sencilla pero intrigante que atravesaba continentes, culturas y religiones. ¿Por qué me despierto todas las noches hacia las 3 de la madrugada? Esta pregunta la hacían jóvenes y mayores, escépticos y espiritistas, hombres y mujeres de todo el mundo. Dolores se dio cuenta de que este fenómeno no era aislado ni fruto de la casualidad. Había un patrón, y más que eso, había un significado. Para ella, despertarse entre las 3 y las 5 de la madrugada no era un trastorno del sueño ni una anomalía corporal. Era una señal, una llamada silenciosa de las dimensiones más sutiles de la realidad. Un momento en el que el cuerpo descansa, pero el alma intenta hablar. Dolores observó que muchos de sus pacientes se despertaban en ese momento con una inexplicable sensación de urgencia, una ligera inquietud o incluso una profunda paz. Algunos informaban de sueños vívidos, otros hablaban de una presencia en el ambiente y muchos simplemente decían que ya no podían dormir, aunque no sentían miedo. Estos informes se fueron acumulando a lo largo de los años y ella empezó a darse cuenta de un nexo común. Este momento representaba un punto de transición, no solo entre ciclos de sueño, sino entre estados de conciencia. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, todo parece más tranquilo. El mundo exterior se duerme y el interior se despierta. Dolores ha llegado a creer que este periodo no se elige al azar. Es un portal, un momento en el que el velo entre el mundo físico y el espiritual se hace más fino. Es entonces cuando el alma, tras viajar a otros planos durante el sueño, regresa al cuerpo. Y en este regreso algo permanece abierto, sensible, receptivo. El despertar, pues, no es solo físico, es un reflejo del movimiento interno que se está produciendo en el espíritu. Dolores Cannon nunca vio el despertar a las 3 de la mañana como un problema a resolver, sino como una invitación a ser escuchada. Para ella, era el alma intentando hacerse oír, en un momento en el que el ruido del mundo ya no estorba. Es en este silencio profundo donde se revelan los primeros signos del surgimiento de una nueva conciencia. Comprender este fenómeno, según Dolores, es darse cuenta de que el verdadero despertar, el que transforma, suele comenzar en la oscuridad, en la soledad de la madrugada, cuando menos te lo esperas y cuando más necesitas escuchar. Si te gustan este tipo de reflexiones, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Para Dolores Cannon, el sueño nunca ha sido solo una función biológica destinada al descanso físico. En sus miles de sesiones de hipnosis regresiva, ha identificado a menudo un patrón fascinante. Durante el sueño, el alma se desprende parcialmente del cuerpo físico y comienza a operar en realidades que escapan a la percepción ordinaria. Se trata de un estado intermedio, en el que la conciencia se libera de las ataduras del tiempo y la materia, accediendo a otros planos de existencia para aprender, sanar, reunirse con seres queridos fallecidos o cumplir tareas espirituales específicas. Según Dolores, este desplazamiento del alma no es un fenómeno esporádico ni exclusivo de médiums o personas con dones especiales. Le ocurre a todo el mundo, todas las noches, aunque la mayoría no se dé cuenta. El sueño profundo abre un portal, un espacio silencioso donde el alma se desplaza libremente. Y es precisamente durante este proceso invisible cuando comienzan a cultivarse muchas revelaciones, percepciones y transformaciones interiores, incluso sin que la mente racional se dé cuenta. Pero ¿por qué algunas personas se despiertan en mitad de la noche?
especialmente entre las 3 y las 5 de la madrugada, sintiéndose extrañamente alerta o emocionalmente conmovidas, aunque no tengan un recuerdo claro de un sueño. Dolores creía que en muchos de estos casos, el despertar es el resultado de una reintegración incompleta entre el cuerpo y el alma. Al regresar de sus actividades en planos más sutiles, el alma puede tener dificultades para reintegrarse plenamente en el cuerpo físico. Esto crea un estado de transición, ni sueño profundo, ni vigilia completa, que se manifiesta como un despertar involuntario. Este tipo de despertar, dice, no debe verse como un insomnio ordinario. Es un indicador sutil de que se está produciendo una actividad espiritual. Cuando el cuerpo se despierta en este intervalo, está reaccionando a algo que no es físico, y el alma, todavía sensible al viaje que ha realizado, permanece durante unos instantes en un estado de percepción elevado. Esta sensibilidad puede explicar por qué tantas personas refieren una sensación de profunda calma, pensamientos existenciales, emociones inexplicables o incluso presencias espirituales cuando se despiertan en ese momento. Dolores ha observado que en estos despertares el tiempo parece suspenderse. Se produce una ruptura de la lógica cotidiana. Algunas personas declararon sentir que habían vivido algo muy intenso, aunque no podían expresarlo con palabras. Otros dijeron que se habían despertado con la impresión de haber recibido instrucciones importantes, aunque no recordaban su contenido. Estos informes reforzaron su convicción de que el sueño es un estado activo del alma, una fase de la existencia, tan importante como el estado de vigilia. También informó de que para muchas personas, este retorno espiritual nocturno podía traer cansancio por la mañana, no porque el cuerpo no hubiera descansado, sino porque el alma había estado implicada en actividades exigentes en otros planos. Misiones de curación, encuentros con guías, visitas a lugares de aprendizaje espiritual o ayuda a otras almas. Todas estas experiencias, aunque invisibles, influían directamente en el estado emocional y energético de la persona al despertar. Es importante señalar que Dolores Cannon no veía estos despertares como trastornos contra los que luchar, sino como oportunidades para comprender. Una llamada para que la persona se preguntase, ¿qué ha pasado mientras dormía? ¿Dónde he estado? ¿Qué estoy trayendo de vuelta conmigo? Estas preguntas, incluso sin respuestas inmediatas, ya abren espacio para una nueva forma de conciencia. Para ella, cuando alguien se despierta en ese momento con la sensación de que algo profundo está ocurriendo, es señal de que el alma está activa, despierta, buscando expandirse. Este momento de transición, este breve intervalo entre dos mundos, es precioso. Dolores enseñó que, al acoger este despertar con atención y reverencia, se inicia un diálogo más directo con la propia esencia. Y quizás, en esta escucha silenciosa, encuentren pistas sobre quiénes son, de dónde vienen y qué han venido a hacer aquí. Dolores Cannon comprendió que el ser humano es un sistema complejo en el que cuerpo, mente y espíritu interactúan todo el tiempo. En sus investigaciones, trató de integrar conocimientos de distintas tradiciones. Una de las influencias que más la fascinó fue la medicina tradicional china, que durante milenios ha estudiado la conexión entre los ciclos del día y los órganos internos del cuerpo. Según esta antigua tradición, cada periodo de 24 horas se divide en ciclos de 2 horas, y cada ciclo está relacionado con un órgano específico del cuerpo y sus funciones energéticas. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, este ciclo corresponde a los pulmones, órgano asociado a la respiración, la vitalidad y simbólicamente la tristeza. El ciclo inmediatamente anterior, entre la 1 y las 3 de la madrugada, está relacionado con el hígado asociado a la ira, la frustración y el resentimiento. Dolores observó que cuando una persona se despierta sistemáticamente en este intervalo de la madrugada, a menudo no se trata solo de una alteración fisiológica, sino de un proceso emocional que el cuerpo intenta procesar o liberar. Para ella, el cuerpo es un espejo del alma, y cada órgano es portador no solo de funciones biológicas, sino también de recuerdos emocionales.
Despertarse durante este periodo puede ser señal de que afloran emociones reprimidas, tristezas no expresadas, culpas antiguas, penas. Todo ello encuentra una salida cuando la mente consciente se relaja y el cuerpo se hace cargo de los procesos sutiles. Dolores no veía esto como algo negativo, sino como un mecanismo natural de autocuración. El cuerpo no se derrumba, está pidiendo atención. En sus sesiones de regresión, informaba de que muchas personas accedían a recuerdos del pasado, no solo de la vida actual, sino también de otras encarnaciones que implicaban experiencias dolorosas relacionadas con pérdidas, abandonos, traiciones o decisiones no resueltas. Estos recuerdos, aunque fueran inconscientes, dejaban huellas profundas en el campo energético de la persona y a menudo se manifestaban a través de síntomas físicos, incluso durante el sueño. El pulmón, por ejemplo, cuando se asocia a la tristeza, puede indicar que despertarse entre las 3 y las 5 de la madrugada está relacionado con la necesidad de liberar un dolor almacenado. Es posible que la persona ni siquiera sepa de qué se trata. Puede ser un anhelo inexplicable, una sensación de vacío, una emoción sin forma. Dolores dijo que el hecho de que el cuerpo eligiera este momento para despertarse era una señal de que algo necesitaba ser mirado con más compasión. El hígado, por su parte, representa, según la medicina oriental, la ira contenida, y muchos de sus pacientes referían insomnio o despertares intensos a primera hora de la mañana, cuando experimentaban conflictos internos, aunque no los expresaran exteriormente. Dolores veía esto como un proceso natural de descompresión emocional. Al hacer aflorar estos sentimientos, el cuerpo no está castigando, está purificando. También advirtió que resistirse a este movimiento solo prolonga el malestar. Intentar. Sofocar estos despertares con distracciones, medicación inmediata o negación emocional, puede impedir que se produzca un verdadero aprendizaje. Por el contrario, animaba a sus pacientes a acoger estas señales con curiosidad y respeto. Dolores Cannon veía el reloj corporal como una especie de puente entre el alma y la materia. Según ella, las horas a las que nos despertamos no solo revelan patrones fisiológicos, sino mensajes más profundos. Cada órgano es portador de una sabiduría ancestral y cuando se manifiesta, sobre todo a primera hora de la mañana, puede estar ofreciendo una oportunidad de reconciliación interior. Así que despertarse entre las 3 y las 5 de la madrugada no debe considerarse una mera casualidad. Podría ser la oportunidad perfecta para reconectar con emociones olvidadas, liberarse de lo que le pesa y empezar un nuevo ciclo más ligero, no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. Dolores Cannon solía decir que no todos los despertares mañaneros procedían del interior. Algunos, afirmaba, venían de fuera. En sus sesiones de regresión e hipnosis espiritual, escuchó docenas de relatos que desafiaban las explicaciones convencionales. Las personas que se despertaban sobre las 3 de la madrugada referían sensaciones extrañas y a menudo inconfundibles, una presencia en la habitación, un sutil cambio de temperatura, un nombre susurrado o una suave luz que recorría el espacio, incluso con los ojos cerrados. Estos informes no fueron aislados, al contrario, eran recurrentes, y cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que había un patrón. El amanecer, sobre todo entre las 3 y las 5 de la madrugada, parecía contener algo especial, un silencio diferente, más profundo, más cargado de significado. Para Dolores, ese momento no solo marcaba una transición biológica entre ciclos de sueño, era una ventana energética, un punto de intersección entre el mundo visible y el invisible. Ella creía que, en este intervalo, el velo que separa el plano físico del espiritual se hace más fino. Es entonces cuando la percepción se expande. La mente consciente, que aún no ha recuperado su ritmo habitual, se encuentra en un estado más receptivo. Y el alma, recién regresada de sus viajes nocturnos, permanece sensible. Este estado de transición es ideal para percibir mensajes sutiles. Los guías espirituales, las entidades benévolas e incluso los antepasados
Pueden aprovechar este vacío para comunicarse, no con palabras audibles, sino con impresiones. Dolores describe estas interacciones como suaves, casi imperceptibles, una intuición repentina, una imagen clara en la mente, una emoción que parece surgir de la nada. Rara vez son manifestaciones físicas o aterradoras. Son demasiado sutiles para quienes esperan algo grandioso, pero evidentes para quienes han aprendido a escuchar con el corazón. En muchos casos, las personas afirman despertarse con una palabra resonando en su mente, como si hubieran recibido un consejo en sueños y llevaran ese eco consigo. Otros se despertaban con la certeza de haber recibido una información importante, aunque no pudieran recordarla. Dolores aconsejaba a sus pacientes que no forzaran los recuerdos, sino que acogieran la sensación, porque, según ella, el contenido de estas comunicaciones se manifiesta poco a poco, cuando la mente está preparada para comprenderlo. Recomendaba la atención plena al despertarse a esa hora. No te levantes enseguida. Observa tu cuerpo, tu entorno y tus pensamientos. Hacerse preguntas sencillas y silenciosas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estaba soñando antes de despertarme? ¿Y por qué es ahora mismo? Para ella estas preguntas abrieron puertas. Y con el tiempo las señales se hicieron más claras. Muchos de los que siguieron sus consejos informaron de transformaciones. Se despertaban con ideas creativas, decisiones más claras e intuiciones mejor afinadas. Dolores veía esto como parte de un proceso mayor, construir un puente entre el yo físico y el yo espiritual. Despertarse en ese momento era, de hecho, una invitación a escuchar, una preparación para un diálogo más constante con dimensiones más sutiles. Sin embargo, advirtió que estas experiencias no debían interpretarse con miedo. No eran invasiones, ni interferencias negativas, sino acercamientos naturales que se producen cuando el ser humano está en proceso de expansión de su conciencia. Para Dolores esas presencias no estaban llegando, sino que siempre habían estado ahí. Fuimos nosotros quienes empezamos a percibirlas. Despertarse en aquel momento y sentir algo inexplicable puede resultar desconcertante a primera vista, pero para Dolores Cannon señalaba una maduración de la sensibilidad espiritual. El velo más fino no es una amenaza, es una oportunidad para darse cuenta de que hay más de lo que parece, y quizá, al prestar atención en ese instante, uno se dé cuenta de que no está solo, nunca lo ha estado. En sus décadas de investigación, Dolores Cannon observó que no todos los despertares a las 3 de la madrugada estaban relacionados con viajes del alma o influencias espirituales externas. A menudo, lo que despertaba a la persona era algo que procedía de su interior, un movimiento sutil de su propio subconsciente. Por la noche, lejos de los estímulos del día, sin el ruido de la rutina y las preocupaciones prácticas, la mente consciente se relaja, y es en esta relajación donde el subconsciente encuentra espacio para emerger. Según ella, durante las primeras horas de la mañana, la psique encuentra un campo silencioso en el que manifestarse con mayor claridad. Es entonces cuando afloran las emociones no resueltas y los pensamientos no procesados. No hay distracciones, citas, teléfonos móviles ni televisión. Solo existe la presencia de la propia conciencia, y con ella todo lo que se ha ignorado o pospuesto. Para Dolores, estos despertares eran como alertas emocionales, un viejo recuerdo, un anhelo guardado, una sensación de vacío o inquietud que surge sin motivo aparente. Todo esto puede ser la expresión de algo que ha estado guardado durante demasiado tiempo. A veces no puedes precisar exactamente lo que sientes, pero te despiertas con un malestar sutil que parece no tener una causa externa. Y, sin embargo, está ahí, pidiendo ser reconocido. Ella veía el amanecer como un espejo psíquico, un momento en el que el alma refleja lo que el consciente ha intentado ocultar durante el día. Las máscaras sociales, los roles familiares, las obligaciones y los ruidos cotidianos dejan paso a la verdad interior, aquella a la que a menudo preferimos no enfrentarnos. Es durante este intervalo entre el sueño profundo y el nuevo amanecer cuando se presenta el yo más auténtico y también el más vulnerable,
Dolores también observó que estos contenidos no siempre procedían solo de la vida presente. En muchos casos, sobre todo en las sesiones de regresión, los pacientes accedían a recuerdos de otras existencias, historias incompletas, dolores inconclusos, vínculos aún presentes a nivel energético. Estos fragmentos, aunque sean inconscientes, siguen activos en el campo emocional y espiritual de la persona, y a menudo aparecen simbólicamente en las primeras horas de la mañana. Decía que muchos se despertaban con un sentimiento inexplicable de tristeza, como si hubieran perdido algo precioso, aunque no supieran exactamente qué. Otros sentían nostalgia de lugares que nunca habían visitado, o miedo de situaciones que nunca habían vivido en esta encarnación. Para Dolores, todo esto formaba parte del lenguaje del subconsciente profundo, un lenguaje que se comunica a través de imágenes, sensaciones e impresiones, y que a menudo se revela entre las 3 y las 5 de la madrugada. Según ella, estos despertares no deben verse como perturbaciones, sino como invitaciones. Invitaciones a escuchar, a hacer una pausa, a reconectar. Dolores enseñaba que en lugar de buscar inmediatamente una distracción, ya fuera mirar el reloj, consultar el móvil o levantarse, uno podía simplemente permanecer en silencio y preguntarse, ¿qué está intentando emerger ahora? Subrayó que no era necesario entenderlo todo de inmediato. El subconsciente no funciona con la lógica lineal de la mente racional. Envía mensajes por capas, a menudo a través de símbolos o sentimientos difusos, pero el acto de reconocer su existencia ya inicia el proceso de integración. Despertarse en ese momento con el corazón apretado o la mente inquieta no significa debilidad. Significa que hay vida interior que late. Dolores Cannon creía que estas manifestaciones son en realidad intentos del alma de promover el autoconocimiento, la curación y la liberación. Y cuanto más accede una persona a escuchar sin juzgar, más claro se vuelve el mensaje. El silencio de la madrugada, en este contexto, deja de estar vacío y se convierte en un espacio sagrado para que el inconsciente sea finalmente escuchado. A pesar de su profunda implicación con las dimensiones espirituales de la existencia, Dolores Cannon nunca descuidó el papel del cuerpo físico. En su opinión, la verdadera espiritualidad no ignora las señales del cuerpo. Al contrario, reconoce que el cuerpo es un instrumento sensible del alma, una especie de mensajero físico que traduce en síntomas lo que a menudo no podemos nombrar emocionalmente. Dolores siempre tuvo cuidado de señalar que no todos los despertares entre las 3 y las 5 de la madrugada están relacionados únicamente con causas espirituales o energéticas. Reconocía claramente que condiciones fisiológicas concretas podían influir en el sueño. Los dolores articulares, las molestias digestivas, la necesidad de orinar, las reacciones a los medicamentos, los cambios hormonales, todo ello puede interferir en los ciclos de descanso nocturno, especialmente en las personas mayores. Pero lo que la diferenciaba era la forma en que interpretaba estos acontecimientos físicos. Para Dolores, el cuerpo no actuaba de forma aislada. Cuando algo se manifestaba en forma de dolor o malestar, siempre valía la pena preguntarse, ¿qué mensaje hay detrás? Un dolor lumbar persistente, por ejemplo, podía estar relacionado no solo con posturas o esfuerzos repetitivos, sino también con el peso emocional que la persona había estado cargando en silencio. Una sensación constante de presión en el pecho podía ser tanto una cuestión pulmonar como una tristeza acumulada, aún no expresada. Ella solía decir que el cuerpo tiene su propio lenguaje, un lenguaje simbólico que puede aprender cualquiera que quiera escuchar, y que ignorar los signos físicos es a menudo una forma de evitar tratar lo que hay que curar a un nivel más profundo. Durante el sueño, esta sensibilidad se intensifica, el cuerpo se relaja, los sistemas internos entran en modo de regeneración y cualquier cambio, por pequeño que sea, se hace más perceptible. Dolores observó que en este estado, el cuerpo aprovecha el silencio de la madrugada para comunicarse con mayor claridad. Un dolor que aparece de repente a las 3 de la madrugada puede ser un aviso, no solo físico, sino emocional.
puede ser el reflejo de algo que está intentando emerger a la conciencia. Ella creía que incluso cuando el despertar tenía un origen claramente corporal, como la necesidad de ir al baño o la incomodidad de una postura incómoda, seguía habiendo información valiosa detrás de la experiencia. Nada en el cuerpo ocurre sin contexto. Todo está inmerso en una red de significados. En sus sesiones, muchos pacientes contaron que, al prestar atención a sus despertares nocturnos, empezaron a identificar patrones. Por ejemplo, se despertaban los días en que estaban más sobrecargados emocionalmente, o en momentos de decisiones importantes. Se despertaban más a menudo cuando dejaban de expresar sentimientos, o cuando experimentaban conflictos silenciosos con personas cercanas. En cambio, volvían a dormir mejor cuando tomaban decisiones acordes con sus verdades interiores. Dolores. Cannon veía el cuerpo como un espejo del alma, no solo en sentido figurado, sino como un traductor continuo de las experiencias interiores. Si el cuerpo se despierta, está señalando algo. Si se despierta siempre a la misma hora, es porque quiere que se le escuche. Por eso recomendaba no separar nunca la atención a lo físico de la atención a lo emocional y espiritual. Escuchar al cuerpo no significa solo tratar los síntomas, sino comprender las historias que intenta contar. Para Dolores, el despertar nocturno causado por cuestiones físicas no invalida la profundidad de la experiencia. Al contrario, la complementa. Cuando comprendes que incluso la incomodidad desempeña un papel en tu viaje de autoconocimiento, empiezas a ver tu cuerpo no como un obstáculo para tu espíritu, sino como un puente de conciencia entre el mundo visible y el invisible. A lo largo de su carrera, Dolores Cannon ha escuchado innumerables historias de personas que se despertaban entre las 3 y las 5 de la madrugada y no sabían qué hacer con la experiencia. Algunos se sentían angustiados, otros simplemente confusos, y muchos intentaban volver a dormir inmediatamente, sin reflexionar sobre lo que había provocado el despertar. Para Dolores, la actitud ante ese momento marcó la diferencia. Ella creía que lo más importante era no resistirse. El impulso de enfadarse, inquietarse o buscar distracciones, como el teléfono móvil, solo conseguía acortar lo que podría haber sido una experiencia transformadora. En su lugar, sugirió ver el despertar como una invitación, una señal sutil de que algo dentro o fuera de nosotros está intentando comunicarse. Su primer consejo fue sencillo pero poderoso. Ponte la mano en el pecho y respira hondo. Esta acción, aunque discreta, establece una conexión inmediata con el centro del cuerpo y calma el sistema nervioso. El corazón, según ella, es un canal entre el alma y la conciencia, y al concentrarse en él, se crea espacio para escuchar más de lo que se piensa. Se empieza a sentir. Tras este breve silencio, Dolores aconseja hacerse una pregunta sincera en el interior. ¿Qué necesito saber ahora? Esta pregunta, formulada sin expectativas, tiene el poder de abrir puertas. No se trata de exigir respuestas, sino de demostrar disponibilidad. A veces nos viene a la mente una palabra, otras veces una imagen. En muchos casos, nada viene inmediatamente. Pero el gesto en sí, este acto de escucha silenciosa, ya inicia un proceso de sintonía con planos más sutiles. También recomienda anotar todo lo que venga a la mente, por fragmentado o sin sentido que parezca. Un cuaderno junto a la cama puede ser una herramienta valiosa en este proceso. Dolores observó que con el tiempo empiezan a surgir ciertos patrones, ideas repetidas, símbolos recurrentes, sensaciones vinculadas a determinadas fechas o recuerdos. E incluso cuando no se anota nada, el simple hecho de estar presente ante el despertar ya cambia la forma en que la persona afronta ese momento. Otro punto importante para Dolores fue no juzgar la experiencia. Muchas personas esperan que el contacto espiritual sea grandioso, lleno de revelaciones dramáticas. Pero, según ella, el verdadero contacto se produce de forma sutil, casi imperceptible, como una brisa o un suspiro. Por eso insistió: si te has despertado, no te apresures a volver a dormirte, sin antes prestar atención a lo que se te ofrece. También sugirió crear pequeños rituales.
Encender una vela, poner música suave, repetir una frase de intención o incluso permanecer completamente en silencio durante unos minutos. Estos gestos no son mágicos en sí mismos, pero sirven como anclas para el espíritu, formas de decir, con el cuerpo y el corazón, que se está disponible para lo que venga. Incluso cuando no ocurre nada perceptible, Dolores subraya que el simple hecho de estar presente transforma el despertar en un espacio sagrado. El despertar deja de ser solo un intervalo incómodo y se convierte en una oportunidad para intimar con la propia alma. Dijo que los frutos de esta práctica no son inmediatos, son semillas plantadas en la oscuridad que germinan con el tiempo. La claridad puede surgir días después, en una conversación, en un sueño o en una sensación de paz que antes no existía. Dolores Cannon creía que cuando honras este despertar, empiezas a alinearte con un ritmo más profundo de la existencia, y que poco a poco, cada vez que te despiertas a las 3 de la mañana, lo que antes parecía una molestia se revela como un momento de encuentro con algo más grande, algo que siempre ha estado ahí, esperando a que lo veamos más de cerca. A lo largo de décadas de trabajo con hipnosis regresiva e investigación espiritual, Dolores Cannon ha recopilado cientos de historias que refuerzan su comprensión de los despertares nocturnos, especialmente entre las 3 y las 5 de la madrugada. Muchas de estas historias no surgieron de preguntas directas, sino de recuerdos espontáneos que emergieron durante las sesiones, cuando los pacientes, en un estado expandido de conciencia, accedieron a contenidos profundos y a menudo sorprendentes. Uno de los casos más llamativos fue el de una mujer que, durante años, se despertaba religiosamente a las 3:03 de la madrugada. No podía explicar por qué. No sentía dolor ni ansiedad. Simplemente se despertaba con una precisión casi quirúrgica, como si algo invisible tirara de ella hacia la vigilia. Durante la regresión, descubrió que en una vida anterior había perdido a su hijo en un incendio y que el accidente había ocurrido exactamente a esa hora. El trauma, aunque pertenecía a otra existencia, quedó impreso en su campo energético. Tras darse cuenta del origen de aquel despertar, algo cambió. No solo comprendió el motivo, sino que empezó a utilizar aquel momento para honrar la memoria de aquel vínculo y con el tiempo volvió a dormir tranquila. Otra historia conmovedora fue la de un hombre que siempre se despertaba con un fuerte impulso de escribir. Sin entender por qué, empezó a llevar un cuaderno junto a la cama. En sus notas surgían pensamientos, frases y reflexiones. Con el paso de los meses, lo que parecía un flujo desorganizado se convirtió en un contenido coherente, casi filosófico. Animado por su familia, reunió el material, dio forma a lo que había recibido y publicó un libro. En este caso, El despertar nocturno había sido la apertura de un canal de inspiración que ni siquiera sabía que tenía. Dolores también habló de una joven que se despertaba todas las mañanas con la sensación de que la observaban. No sentía miedo, sino una presencia suave, casi familiar. Durante la hipnosis, accedió a un recuerdo de su infancia en el que se sentía sola, anhelando que alguien la viera, la oyera, la reconociera. Esa presencia que ahora sentía era la manifestación energética de un viejo deseo que aún resonaba. Cuando se dio cuenta de ello, comprendió que aquel tiempo era un espacio para volver a conectar consigo misma y con el niño que había quedado olvidado en su propio pasado. Otros pacientes refirieron sensaciones de urgencia o alerta. Una de 1900, ella se despertaba siempre a la misma hora con la sensación de que había que hacer algo, incluso sin saber qué. Durante la regresión, surgió una imagen de una vida en la que había sido mensajero durante la guerra y había perdido un mensaje vital porque se había quedado dormido. La emoción seguía vibrando en su inconsciente, como si el reloj interno intentara compensar lo que no podía realizarse. Según Dolores, estas historias no son raras, simplemente son ignoradas por la mayoría. Decía que cuando nos tomamos en serio las señales del cuerpo y del alma, empiezan a contarnos historias que van más allá de esta vida. Despertarse en mitad de la noche, en este sentido, era un punto de entrada.
un portal silencioso hacia el autoconocimiento. Cada una de estas experiencias, aunque diferentes entre sí, apuntaban a la misma verdad. Nada ocurre por casualidad. Dolores lo repetía a menudo. Un despertar puede ser el reflejo de un viejo recuerdo, de una emoción reprimida, de una llamada interior o de una inspiración que quiere nacer. Sea cual sea el origen, lo importante es no ignorarlo. Ella creía que prestando atención a estos despertares, las personas abren caminos a curas que trascienden la lógica, y que, incluso sin comprenderlo todo de inmediato, el simple hecho de acoger ese momento con respeto y escucha ya iniciaba un profundo camino de transformación. Al fin y al cabo, si el cuerpo despierta, es porque algo, dentro o fuera, quiere ser escuchado. En los últimos años de su vida, Dolores Cannon hablaba con convicción de un fenómeno que creía que se estaba intensificando a escala global, el despertar espiritual de la humanidad. Afirmaba que el planeta estaba atravesando un profundo cambio vibracional y que esta transición no era solo colectiva, sino también individual. Cada ser humano estaba siendo invitado, en algún nivel, a abandonar viejos patrones de pensamiento, sanar heridas emocionales y desarrollar una nueva forma de relacionarse con la existencia. Para Dolores, este despertar no se produjo de forma repentina ni espectacular. Comenzó sutilmente, a través de pequeñas señales que a menudo pasaban desapercibidas. Una de estas señales, según ella, fue el despertar físico entre las 3 y las 5 de la madrugada. Esta hora, que a muchos les parecía un detalle trivial, era, en su opinión, una especie de llamada silenciosa, un punto de contacto entre el plano material y las dimensiones más sutiles de la conciencia. Se dio cuenta de que cada vez más personas relataban este tipo de experiencia. Personas de distintos orígenes, culturas, religiones y grupos de edad acudían a ella para informarle del mismo fenómeno. Despertarse siempre a la misma hora, a veces acompañado de sensaciones extrañas, sueños impactantes, inquietud interior o percepciones inusuales. Para Dolores no se trataba de una coincidencia, era una respuesta del alma al movimiento de transformación global que se estaba produciendo. Ella creía que cuando el alma comienza a prepararse para una nueva etapa de evolución, envía señales al cuerpo, la mente y las emociones, y que una de las primeras señales es precisamente esta: una ligera ruptura con el ritmo habitual, un pequeño cambio en el ciclo del sueño que lleva consigo un mensaje más amplio. En muchos casos, este despertar físico fue el comienzo de un nuevo tipo de conciencia, una conciencia más sensible, más cuestionadora, más conectada con la realidad espiritual que siempre ha estado presente, pero a menudo ignorada. Dolores Cannon también hizo hincapié en que este proceso no siempre es cómodo. Muchas personas, cuando empiezan a despertar espiritualmente, se sienten perdidas, confusas o emocionalmente inestables. Hay un periodo de transición en el que las viejas creencias ya no tienen sentido y lo nuevo aún no se ha estructurado del todo. Despertarse en mitad de la noche en estos casos no es solo una cuestión de sueño interrumpido. Es un reflejo de la reestructuración interna que está teniendo lugar. Lo considera un proceso necesario y natural, a medida que el alma se prepara para asumir un papel más activo en la vida del individuo. Necesita manifestarse. Lo hace a través de síntomas, percepciones, intuiciones y, a menudo, a través del sueño. Dolores explicó que el mundo espiritual aprovecha el estado de vulnerabilidad y apertura que existe durante las primeras horas de la mañana para tocar ligeramente la conciencia, sin forzarla, pero invitándola. Despertarse, en este contexto, no es una imposición, es una invitación. Muchas personas que siguieron sus enseñanzas empezaron a ver estos momentos de despertar nocturno con más respeto. En lugar de luchar contra su propio cuerpo, aprendieron a escuchar. El amanecer dejó de ser solo una pausa en el descanso y se convirtió en un espacio de revelación. Dolores Cannon creía que cuantas más personas despertaban en ese momento, más señales había de que la humanidad estaba atravesando una nueva fase. Una fase en la que lo espiritual ya no se vería como algo lejano, sino que se experimentaría en la vida cotidiana
incluso en las horas más tranquilas de la noche. Para ella, cada despertar a las 3 de la mañana era un recordatorio de que el alma está en movimiento, buscando alinearse con su propósito superior, y que quienes atienden esta llamada, por simple que parezca, están respondiendo a la invitación más importante de sus vidas: vivir con más conciencia, más verdad y más conexión con quienes son en esencia. Para la mayoría de las personas, despertarse en mitad de la noche representa una molestia, un trastorno que hay que corregir, algo que altera la rutina y pone en peligro el descanso. Pero para Dolores Cannon, este momento tenía un significado completamente distinto. Ella no veía esos despertares como fallos en el sistema del sueño, sino como sutiles invitaciones del universo, pequeños resquicios en los que el espíritu intenta por fin hacerse oír. En sus palabras, cuando todo está en silencio, cuando el mundo exterior se ha dormido, surge una rara oportunidad, la posibilidad de escucharse a uno mismo sin interferencias. Dolores creía que en esos momentos el alma encuentra el espacio que necesita para manifestarse, y que despertarse a las 3 de la madrugada, a menudo sin motivo aparente, puede ser una señal de que algo intenta comunicarse, no para alarmar, sino para guiar. Quienes la escuchaban aprendían a sustituir la irritación por la curiosidad. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí?, empezaron a preguntarse, ¿qué está intentando surgir dentro de mí? Y este cambio de perspectiva, por sutil que fuera, era el comienzo de un viaje transformador. Dolores Cannon veía el despertar espiritual como un proceso orgánico. No siempre va acompañado de grandes revelaciones o experiencias místicas. A menudo comienza en silencio, en los límites de la noche, en el intervalo entre un sueño y el primer rayo de sol. Lo que parece un despertar ordinario puede ser en realidad el comienzo de una escucha más profunda, de un reencuentro con partes olvidadas del alma. También nos recordó que no hay reglas fijas en este camino. Algunas personas se despiertan por motivos físicos, otras por motivos emocionales. Algunos tienen recuerdos de otras vidas, otros solo una sensación vaga e inexplicable. No importa cómo empiece. Lo que importa es el gesto de detenerse, respirar y prestar atención. El simple hecho de permitirse sentir es en sí mismo un paso hacia la conciencia. Al final de sus charlas, Dolores solía decir que no hay nada malo en quienes se despiertan a esta hora del día. Al contrario, hay algo muy bueno. Despertarse entre las 3 y las 5 de la madrugada puede ser señal de que el alma está activa, el espíritu receptivo y el proceso de transformación en marcha. No estás roto, ni perdido, ni solo. Estás en transición, estás escuchando algo que muchos siguen ignorando, y eso en sí mismo es un regalo excepcional. Si, en algún momento de este vídeo, has sentido que algo resonaba dentro de ti, un recuerdo, una intuición, una emoción, escribe la palabra despertar en los comentarios. Esta palabra representa algo más que una acción nocturna. Representa un movimiento interno, una llamada a vivir con más presencia, porque a veces es en el silencio de la madrugada, cuando nadie más está despierto, cuando el alma encuentra su mejor momento para decir, ahora que todo está tranquilo, ¿podemos hablar? Si te gusta el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.